Muy buenas tardes para todos. En nombre de Rangus, queremos darle la más cordial bienvenida a nuestro webinar de monitoreo inteligente y filtración avanzada. Es un gusto contar con su presencia el día de hoy. Agradecemos realmente el tiempo que se han tomado para acompañarnos en este espacio diseñado inicialmente para poder compartir algunos conocimientos en cuanto a innovación, experiencias que impulsan algunos temitas ahí de confiabilidad en procesos industriales. Durante la sesión del día de hoy vamos a realizar unas preguntas. Si tienen dudas, preguntas, vamos a dar un espacio al finalizar en donde vamos a poder resolver todas esas inquietudes y asimismo, pues inicialmente poderlas responder. En este momento nos están acompañando dos expertos en la industria. En este caso nos acompaña Leonardo Bustos, que es nuestro director de Mercado y Manufactura Industrial, y Pedro Mariño, que es nuestro director de Operaciones. Ellos dos nos van a hablar un poco sobre algunos beneficios tangibles que hemos podido lograr e implementar en la industria en todos estos años que llevamos en la compañía. Asimismo, espero que pues este webinar sea realmente pues muy enriquecedor para todos ustedes. Damos el inicio. Entonces, adelante, Pedro. Gracias, muy buenas tardes para todos los asistentes. Un saludo cordial. Mi nombre es Pedro Alfonso Mariño, soy el director de operaciones de la empresa Rangus SAS. Para nosotros es un privilegio contar con su presencia en este espacio, en donde tiene como objetivo precisamente conversar un poco y presentarles cómo los servicios de filtración avanzadas marcan un carácter diferenciador, sobre todo en los procesos industriales. Aquí no solamente queremos mostrar equipos, tecnología y metodologías de servicio, sino queremos compartir con ustedes soluciones que son inteligentes y que se convierten en unas aliadas estratégicas a la hora de establecer temas de garantía, calidad, confiabilidad en esos activos que tenemos en esas operaciones de planta. Precisamente este espacio es para que podamos construir conocimiento y participar conjuntamente. En Rangus, pues nosotros, ¿quiénes somos? Somos una empresa que ha sido consolidada hace ya más de 25 años en procesos de filtración y separación de fluidos industriales con agua, combustible, lubricantes, alimentos y bebidas. ¿Y nosotros qué hacemos allí? Integramos lo mejor de la tecnología. Sobre todo hacemos uso de la inteligencia de datos. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo un salto entre los servicios tradicionales y el análisis a través del monitoreo en tiempo real. Eso es lo que nos va a permitir a nosotros precisamente generar decisiones fundamentadas en información. Ese salto para nosotros ha sido importante porque nos ha permitido integrar la sensórica y sobre todo hacer uso del Internet Industrial de las Cosas al monitoreo eficiente de los procesos. Nos apoyamos mucho en esa sensórica para asimismo soportar a los sectores económicos clave que resultan como el alimentario, el minero, el energético, y les ofrecemos soluciones innovadoras, sostenibles, sobre todo que les impulsen en cada proceso de su planta. ¿Cómo estamos consolidados? Nosotros, detrás de cada proyecto y de cada servicio que estamos prestando a nuestros clientes, damos vida a esa tecnología a través de un grupo muy técnico especializado por esas labores de servicio. Están distribuidos en las diferentes zonas estratégicas del país. Es así como tenemos un grupo de líderes de operación en la zona centro y en la zona norte, que de manera estratégica, dan esos lineamientos técnicos específicos para que puedan atender esos requerimientos en planta de manera ágil, oportuna y sobre todo confiable. El equipo de talento humano nuestro tiene formación en tribología y esto le permite fácilmente detectar esos problemas que puedan encontrarse en planta. ¿Qué quiere decir esto? Que cada experiencia en el servicio se convierte en un valor agregado al cliente, un valor agregado que se traduce en un beneficio tangible a la hora de entregar un servicio en planta. Cada una de las zonas geográficas donde tenemos distribuido al personal tiene unos equipos de monitoreo, unos equipos de unas unidades móviles de filtración que permiten soportar precisamente estos requerimientos del cliente y que le ayudan a garantizar esos procesos. También aquí en planta, en Bogotá, donde se encuentra la sede principal, tenemos unos equipos que soportan las labores de campo y es el laboratorio técnico de calidad, donde nosotros hacemos análisis de laboratorio y podemos entregar de manera confiable resultados de esas muestras que son tomadas en campo y que son realmente importantes a la hora de tomar una decisión en planta. Nosotros, adicional a esto, pues tenemos un área de investigación y desarrollo donde tenemos un seguimiento y un acompañamiento permanente a todo lo que es el monitoreo remoto y a partir de esta sensórica instalada
en algunos de los equipos que nos van a permitir precisamente hacer ese acompañamiento en campo, pues podemos nosotros fácilmente allí encontrar unas soluciones y una confiabilidad en esos datos que son recogidos en campo a partir de esas tecnologías que tenemos aplicados. Estos equipos que nosotros tenemos, pues obviamente en cada una de las zonas geográficas, permiten tener de primera mano sobre todo esas fallas y esas recurrencias que pueden presentarse de manera prematura en la maquinaria. Unidades móviles de filtración que nos permiten detectar la presencia de material particulado y sobre todo equipos como los vamos a ver más adelante con el ingeniero Leonardo, equipos que controlan el porcentaje de humedad o el porcentaje de barniz en estos fluidos industriales. En campo y en laboratorio nosotros contamos con unos equipos de monitoreo de condición y es que esto es fundamental a la hora de garantizar la salud de los fluidos industriales. Entonces, es así como nosotros podemos encontrar disponibles en la compañía el PCM500. Es un equipo que permite monitorear partículas y minerales que se en campo y en laboratorio, pero o a partir de un solo análisis. Estos equipos están disponibles, pueden hacer uso en cada una de las instalaciones de planta y así nuestros técnicos pueden soportar técnicamente sobre todo los análisis que son revisados a partir de allí. ¿Qué es lo más importante allí? ¿Cuál es el impacto que tienen estos equipos? Estos equipos pueden tomar lecturas, hasta 1000 lecturas en el año, lo que significa, y si se traduce esto en oportunidad, que podríamos tener 1000 oportunidades de detectar o de prever cualquier falla en nuestros sistemas de lubricación. ¿Por qué? Porque podemos encontrar, antes de que suceda, podemos tener un análisis previo y poder actuar inmediatamente. También tenemos un equipo, un OMS de monitoreo de partículas. Todos estos equipos son portátiles. Podemos llevarlo a campo, también tomamos lectura a través de otra metodología y podemos encontrar y entregar resultados de primera mano. El equipo de parche también lo tenemos disponible para hacer labores de revisión en campo y asimismo entregar estos tres tipos de análisis que pueden dar fe de cómo se comportan los lubricantes. Por último, el equipo de monitoreo remoto, el MORE, es un equipo que integra una sensórica multipropósito en varias de las variables que nosotros controlamos en campo y que permite que a partir de unas lecturas y unos informes podemos tener nosotros en tiempo real la supervisión y control de esos comportamientos del lubricante. Es decir, con la instalación de este equipo en uno de los activos, no necesitamos hacer esos desplazamientos que resultan de cierta manera pérdidas en tiempo, en revisión, sino que este equipo nos permite fácilmente, a partir de la sensórica instalada, revisar en nuestros equipos, en nuestros móviles, poder encontrar esos resultados que pueden ser variables a la hora de encontrar los lubricantes en campo. Entonces, allí es muy importante que nosotros podamos, estos son los equipos que nosotros ofrecemos para poder encontrar esas dificultades que se pueden encontrar como fallas prematuras en planta. Para eso, pues vamos a revisar estas metodologías que se tienen y que se llevan a cabo en campo, y para esto la metodología que se lleva a cabo, la tecnología que utilizamos, lo va a explicar el ingeniero Leonardo, a quien yo paso en este momento. Ingeniero Leonardo. Gracias, Pedro, y buenas tardes a todos. Mucho gusto que nos estamos en Bogotá transmitiendo. Gracias por la oportunidad de estar acá, por la oportunidad de compartir algunas informaciones que llevamos desarrollando con la empresa y con el equipo de operaciones y servicios, ya alrededor de 17 años trabajando en el campo con todo lo que es la protección de activos y limpieza de fluidos críticos. Habíamos pensado en realizar un webinar y habíamos en nuestro historial hablado de algunas tecnologías, habíamos hablado de agua, habíamos hablado de control de contaminación en la industria de petróleos y química, de oil and gas, de minería, pero queríamos hacer un extracto de algunas de las experiencias que hemos tenido en servicios realizados en los últimos 3 o 5 años que nos ayudaron a compilar una información muy interesante. ¿Ya? Entonces aquí pues a la orden, también pueden levantar la mano, agregar su consulta en el chat para que posteriormente junto a Mariana, junto a Pedro las podamos resolver. Damos paso a la temática. Queríamos iniciar esta presentación de la parte técnica
de los servicios, hablando un poco de los modos de fallos asociados a la contaminación. Y los últimos estudios siguen confirmando que la contaminación es de los principales modos de fallos de maquinaria, en bombas hidráulicas, en rodamientos, en sistemas de inyección. Si hablamos de combustibles, vamos a encontrar fallos asociados a contaminación. Vemos, por ejemplo, aquí en estos gráficos del lado izquierdo, para una bomba hidráulica, como este Pareto que está en rojo, en las columnas en rojo, son modos de fallo principalmente de esa bomba a través de la contaminación de partículas, humedad y degradación del aceite. Esto es lo que va a generar grandes fallos en los sistemas hidráulicos, no solamente en las bombas, sino también en los cilindros, en las válvulas de control. Igualmente, en la parte derecha, el estudio que hace Fluke de cuáles son las causas principales de fallos en rodamientos, y esto también lo confirma SKF, lo confirma FAC, y aquí dice que, como vemos, 25% de esa torta está asociada a la contaminación del lubricante en ese rodamiento. Muchas otras causas pueden estar viviéndose, pero si se fijan, todas están relacionadas con lubricación. Este 20%, lubricación inadecuada o frecuencia inadecuada o insuficiente cantidad de lubricante. El top de esta torta es el 25%, que es la contaminación del lubricante. Si vemos, por ejemplo, estudios de esta problemática, se siguen viendo, por ejemplo, en equipo minero o en equipo de construcción, el tema de la lubricación de los rodamientos en los ejes traseros de los camiones mineros. Y vemos, por ejemplo, la diferencia que hay cuando se aplica filtración continua en la apariencia y en los cambios de aceite de ese tren de un camión minero. Entonces aquí vemos a la izquierda cómo afecta la filtración, la detección o la freno, la resistencia a generar procesos de desgaste avanzados. Mientras que si no aplicamos filtración continua, esto se va a generar una cadena de desgaste, que lo vemos ahí en las imágenes, en la microfotografía, como hay desgaste abrasivo, que lo vemos aquí también en esta película Lubricantes, y vemos estas superficies que están en movimiento relativo, y esta sería nuestra tolerancia dinámica, donde pueden ingresar esas partículas y comienzan a generar procesos de desgaste abrasivo e incluso desgastes por fatiga en las pistas de los rodamientos. ¿Qué significa eso? Pues que puede llegar a extenderse 5.000 horas la vida del mando, y los cambios de aceite se pueden casi triplicar en cuanto a esta aplicación. De ahí que la importancia de saber cuál es la medición que concierne a lo que es las partículas y los demás contaminantes que podamos encontrar en un lubricante. Muchos nos han hablado de la norma ISO 4406, este estándar internacional que mide la concentración de ciertos tamaños de partículas presentes en 1 mililitro de fluido. Solamente 1 mililitro de fluido pueden haber miles o cientos de miles de partículas en unos tamaños. Aquí lo importante es que, digamos, para recordarles, la clave es establecer los objetivos de limpieza para cada activo y los niveles de criticidad. Están los niveles de limpieza recomendados por el propio fabricante, o están los niveles que nosotros tenemos actualmente allí en la planta, y también tenemos nuestra meta objetivo. Entonces hay allí unos gaps, hay unas brechas para cerrar, y necesitamos precisamente hacer esas matrices de criticidad para saber cuáles son los sistemas más críticos, medir la limpieza en el activo, y no solamente en el activo, sino también en la cadena del fluido. Es decir, cómo llega el lubricante, cómo se transfiere, cómo se almacena, cómo se aplica al usuario final, al componente, y al final incluso cómo se puede recuperar, en algunos casos, el lubricante cuando no haya perdido sus propiedades. Igualmente, implementar control de contaminación. Ya esto está asociado a otras charlas que hemos venido dando, pero la estrategia de contaminación, que tiene que ver con el monitoreo, con la exclusión y con la remoción de contaminantes, que hace que esto sea efectivo y, al final de cuentas, poder tener un retorno de la inversión y una confiabilidad en nuestra maquinaria. Nótese aquí que, por ejemplo, el aceite nuevo del tambor típicamente puede estar en el orden de un 2019-16, que es la norma ISO 4406, también puede estar en un menor código ISO, es decir, más limpio, acercándose a un código 15-1310, que puede ser lo que está requiriendo una máquina, un sistema hidráulico, ¿sí? O un sistema
de lubricación de una máquina papelera. Y fíjense la evolución que puede tener el aceite nuevo. Después, cuando se inicia la máquina, aumenta la concentración de contaminantes y pueden haber dos formas de eliminarlos: a través de filtración de baja eficiencia o también filtración de alta eficiencia. Vemos la diferencia y vemos que para poder sostener los niveles de limpieza a lo largo del tiempo, muchas veces se requiere filtración de alta eficiencia. Y sobre todo si lo vemos arriba de los activos críticos. En algún momento nos preguntamos si los activos son críticos, requieren filtración crítica, y en ese momento hacíamos una discusión y la respuesta es positiva. Algunos activos que observa uno en la industria son de alta criticidad, pero el tratamiento de sus fluidos, los mismos filtros instalados en línea o los mismos respiraderos, el mismo manejo que se le hace, no se le hace con tal criticidad que lo requiere. Y esto es lo que puede hacer detención de planta, esto es lo que puede generar altos costos horarios de fallo. Algunos de ustedes han conocido los beneficios o el problema en campo. Esta es la tabla de extensión de vida de Noria, que básicamente lo que nos dice en los estudios que realizaron ya hace varios años en diferentes maquinarias es retar las máquinas con diferentes niveles de contaminación en el lubricante y comenzar a medir con las diferentes concentraciones de partículas cuánto duraba el componente. Y lo probaron para sistemas hidráulicos, para rodamientos, para cojinetes y turbomaquinaria, al igual que para cajas de engranajes, ¿sí? Y aquí entonces vemos un ejemplo de cómo pasar desde la vertical, que sería el nivel de limpieza actual, que está de pronto por fuera del rango objetivo requerido para nuestra planta, y en la horizontal está la expectativa, el proactivo o el objetivo de limpieza que queremos alcanzar. Y vemos este cambio, el pasar de un 21-18 hacia un 16-13 en este ejemplo, nos puede dar 4 veces más vida en lo que se refiere al cuadrante arriba a la izquierda de hidráulicos y motores diésel. 4 veces más vida para bombas de pistones o bombas de paletas, para cilindros, para sistemas de control hidráulico, solamente controlando la contaminación. De ahí que los estudios concluyen de esta tabla que uno puede extender la vida hasta 10 veces de un componente haciendo una muy buena estrategia del control de contaminación, e incluso puedes también extender la vida del fluido hasta 6 veces realizando unas buenas prácticas de la limpieza del fluido. Esto muchas veces nos ayuda a justificar los proyectos y el retorno de inversión y nos sirve internamente para también justificar de pronto el servicio o una implementación definitiva. Personalmente, cuando vi esta tabla, parecía muy teórica, ¿no? Pues son puros números y cuadrículas que dicen algunas cifras o una proyección de extensión de vida. Sin embargo, ya viviéndolo e implementándolo en el campo, proyectos que pueden durar meses o incluso años, y puede uno medir con datos de repuestos, con datos de confiabilidad, con datos de paradas, que es efectivamente cierto. Entonces, se confirma, lo hemos podido confirmar, no exactamente con los rangos que hicieron allí, porque estos igual fueron pruebas de laboratorio. Otra cosa es el campo, donde tenemos condiciones que afectan la producción, las condiciones ambientales, temas humanos. Sin embargo, la extensión de vida es válida y pues es lo que permite también ahorita el desarrollo de todo lo que es el monitoreo de condición en línea del fluido lubricante, las nuevas tecnologías de filtración y los servicios de filtración asociados. Vamos a ir avanzando. Entremos a hablar de los contaminantes, ¿sí? Vamos a hablar hoy de algunos servicios que podemos nosotros apoyar en la industria nacional, que se refieren a lo que son partículas en suspensión, agua, bien sea en emulsión, libre o disuelta, y también lo que es barnices. Vamos a enfocarnos en eso, que son, digamos, los 3 principales contaminantes que causan problemas. Posteriormente podríamos hablar en otra sesión del problema del aire o algunos de los precipitados o incluso los combustibles, la contaminación en combustibles. Aquí lo importante es ver que estos contaminantes son los principales enemigos que tienen nuestros fluidos críticos de maquinaria. ¿Por qué? Porque hay diferentes fuentes de ingreso. Hay unos que están ingresando por los sellos, por los respiraderos, hay otros que se incorporan durante el mantenimiento o durante cambios de repuestos, cambios de mangueras, cambios de bombas.
Hay otros que se están generando, ¿sí? Esos contaminantes que ya están incluidos comienzan a circular y a multiplicarse a lo largo de todo el sistema y circulan. Y entonces lo que hacen es reproducirse. Y si vemos aquí están en rojo todo lo que es suma de esa ecuación de contaminación, que lo llaman algunos el balance de la contaminación, y es una integral. Es una integral de todo lo que ingresa, se incorpora, se genera y se reproduce. Piensen ustedes que estamos hablando en partículas por minuto, que en cada uno de estos pasos están inyectándose en el sistema. Partículas por minuto en ciertos tamaños. Y la estrategia tiene que estar enfocada en remover a través de los sistemas de filtración en línea, sistemas de filtración fuera de línea o servicios que se implementen, pero adicionalmente una estrategia que evite que los contaminantes, es decir, atacar la causa raíz, lleguen al depósito, al sistema, porque allí lo que vamos a tener, la contaminación es importante en su concentración. Vimos en el tema de partículas, muchas partículas por minuto pueden estar allí en un sistema y hay que controlar a través de los sistemas de filtración, que vamos a ver más adelante. Sin embargo, también el tamaño es importante. El tamaño es importante porque, como veíamos en la teoría de desgaste, están estas tolerancias dinámicas, donde las partículas donde está se van a alojar, y es donde está la película lubricante. Son partículas en el orden de micras, y si vemos aquí en esta tabla diferentes componentes van a afectar. ¿Por qué lo llamaban el enemigo invisible? Porque nosotros vemos de 40 micras hacia arriba, este es el límite de la visión humana. Como referencia, un cabello tendría 70 micras, y como referencia hacia abajo tendría 5 micras, una tolerancia dinámica de un sistema hidráulico moderno. Y si vemos aquí a la derecha, esas partículas que están en el mismo tamaño de la tolerancia son las más complicadas, porque las más pequeñitas pueden pasar a través de la película lubricante, las más grandes se pueden detener o no ingresan, se pueden de pronto romper, pero las que están en el justo tamaño de la tolerancia dinámica de ese mecanismo son las que van a causar el problema. Aquí vemos un ejemplo de eso en lo que es el tiempo de residencia de un spool de una válvula de control. Este es el spool que se está moviendo en una válvula direccional, puede ser esta que estamos viendo acá entre 2 y 8 micras de tolerancia, una válvula direccional, y está retándose esa válvula con partículas pequeñas, de 0 a 5 micrones, más pequeñas que la tolerancia, y con partículas, o sea, mayores a 30 micras en este caso. Y miren la fuerza que hacen. Para las partículas más pequeñas hace cerca de 12 libras para poder mover el spool. En el otro hace cerca de, no sé, para mover unos 30, cercanos a los 30, pero las partículas que están en el orden de la tolerancia dinámica van a requerir más fuerza, cerca de 40 libras, por lo cual ahí es donde viene el atrapamiento de las válvulas, el quemado de los solenoides y los fallos en el control hidráulico. Entonces, esto lo vamos a ver en ejemplos de la vida real. Por ejemplo, tema de levante hidráulico. En algún momento nos comentaba el cliente que tenía 2 cilindros y uno de los cilindros se atravesaba con respecto al otro, el derecho con respecto al izquierdo. Era un fallo en el control de la válvula por contaminación, y ese fallo generaba una cantidad de problemas de descargue del mineral que causaba altos costos de falla. Al final, se implementó una estrategia para limpiar el aceite a través de un servicio y dejar una solución definitiva, porque se requiere que se mantenga la limpieza y no sea solamente esporádica. Y pasamos de entender esos contaminantes que están en concentraciones, que están en tamaños, también están en un estado, pueden estar solubles, insolubles o libres. Y dependiendo del contaminante y su estado en el fluido, también hay un tipo de tecnología con un cierto nivel de eficacia para poder remover ese contaminante. Esa tabla la hizo Noria, y es sobre la cual nosotros hacemos los análisis y la planeación de nuestros servicios. Identificamos cuáles son los contaminantes que están en el sistema actual, en qué presencia están, en qué cantidades, vemos los análisis de aceite, y asimismo comenzamos a hacer la selección de las tecnologías dependiendo de la efectividad que podamos ver. Un ejemplo de esto son todo lo que son los filtros que ven aquí, filtros de medio sintético, plegado, filtros de celulosa profunda, que van a tener un efecto en lo que son los contaminantes libres particulados, como el hollín disperso, partículas de 1 a 10 micras, mayores a 10 micras, lodos o incluso ferromagnéticas. Después vamos a ver también de pronto el tema de la remoción de agua. Si ya cambiamos a este contaminante, vamos a ver el tema de separadores centrífugos, coalescentes y de deshidratación por vacío. Y vamos a ver cómo tienen aquí impactos en el agua disuelta, en el agua en emulsión
y en el agua libre con cierto nivel de efectividad. Asimismo, están otros componentes o tecnologías para separar y lo mismo asociado a su nivel de eficiencia. Nosotros, cuando implementamos un servicio, queremos aplicar una estrategia de control de contaminación para que esto sea efectivo y sea rápido. Esta estrategia está compuesta por 3 pasos o 3 grandes etapas. La primera es la que llamamos monitoreo multimodal. Necesitamos medir para poder monitorear y para poder tomar una decisión. La medición la podemos realizar a través de los análisis de aceite con las botellas que se envían a los laboratorios, laboratorios aliados. También tenemos un laboratorio en nuestra sede en Bogotá. Sin embargo, también integramos diferentes principios, tecnologías para poder dar una visual completa y es lo que se llama el monitoreo multimodal. Ya lo vamos a ver más adelante en detalle. Aquí vemos sensores, equipos que están transmitiendo en línea y también vemos la segunda etapa, que es una de las más importantes, que es el control de ingreso de contaminantes. Todo lo que es evitar que la contaminación ingrese y se reproduzca para que genere menos costos definitivos en la solución. Es decir, si nosotros vamos a implementar un servicio de filtración o una filtración fija en la máquina permanente, pero tenemos abiertos los depósitos, no tenemos sellados las tapas, no tenemos un respiradero adecuado, el aceite que estamos agregando es problemas mucho más costosos o más difíciles de recuperar. Está siendo agregado sin filtrarse. Pues lo que hacemos es lo que veíamos antes de que estar agregando más partículas por minuto. Entonces, en el tema del balance, esta es una de las estrategias claves para poder controlar. Si estamos viendo en un tema un servicio, en un servicio tenemos que tener aislados los sistemas, aislados los aceites de trasvase, aislados los depósitos. Todo aceite nuevo va filtrado y todo está sellado, todo está hermético, que es parte de lo que es la estrategia de control de contaminación para no solamente no evitar que ingrese, sino no incorporar durante los procesos los servicios de mantenimiento. Y la tercera etapa es la remoción efectiva. En este caso ya entramos a hablar de tecnologías de remoción, como la que vimos en la diapositiva anterior. Ya hablamos de qué tipo de filtros son, qué eficiencias beta, qué caudales tenemos que aplicar para poder lograr reducir la limpieza en el tiempo que nos dé el servicio. Y ahí vemos en caso filtración en línea, filtración fuera de línea, deshidratación, separación, remoción por barnices. Vamos a ver al final unos 2 casos de estos tipos de servicios. Aquí vemos la estrategia aplicada a un compresor. Entonces aquí vemos el compresor con su filtración en línea. Vemos incluso también que este sistema externo Skid se le montó para poder hacer una limpieza adicional, para apoyar la limpieza del aceite de ese compresor. Igualmente se está tomando una medición en línea a través de una circulación del fluido por un sistema integrado de monitoreo que nos reporta en tiempo real. También ven que aquí el lubricante que se le está agregando al compresor está completamente filtrado antes de ser añadido. Entonces se está garantizando esta norma y se le está haciendo la medición en el toma muestras cómo está llegando el aceite nuevo, se hace medición con toma muestras cómo está el aceite dentro de la máquina y incluso se puede transmitir en tiempo real si es un activo crítico. Fíjense que ustedes que este sistema externo puede ser filtración, puede ser humedad, puede ser remoción de agua o remoción de ácidos, que en algunos compresores es un caso. Todo el lubricante que está almacenado tiene igualmente su respiradero para evitar que ingresen los contaminantes. Bueno, vista esa estrategia, ahora pasamos a ver cuáles son nuestros servicios para reducción de desgaste y extensión de vida. Nosotros lo llamamos así, o servicios para la protección de activos. Actualmente contamos con varios servicios. Muchos de esos son relacionados con el mantenimiento preventivo y correctivo de sistemas de filtración, como lo que son instalaciones, cambios de filtros, monitoreo, actualizaciones, comisionamiento de arranques, también monitoreo de condición de fluido, sistemas donde instalamos monitoreo en línea en tiempo real y transmitimos directamente a sistemas de SCADA, como mencionaba Pedro al inicio, o también monitoreo multimodal a través de equipos portátiles. Hacemos todo lo que es la actualización de sistemas, el flushing y filtración de fluidos. Un poco por eso es lo que a veces nos conocen en la parte de filtración, purificación de fluidos, remoción de partículas, humedad y agua. Lo que mencionaban también al inicio de investigación y desarrollo para poder hacer skids, patines, diferentes sistemas de filtración que, por ejemplo, ahorita nos
estamos trabajando lo que es, por ejemplo, filtración de aceites térmicos o filtración de combustibles en plantas de generación, todo a través de la modalidad de servicios. Igualmente hay pilotos en campo para hacer las debidas capturas de datos, el alquiler de equipos, igualmente, bien sea con un punto fijo o el alquiler por un periodo de tiempo, y bueno, todo lo que son instalación de equipos. Para eso, nosotros estamos soportados en tres pilares en nuestro departamento de servicios. Primero son las personas, los procesos como segundo y las tecnologías. Igual tenemos allí una ejecución de un programa, unos procedimientos y unos indicadores claves que son los que alineamos con el cliente o con el usuario final al principio. ¿Cuál es el nivel de limpieza requerido? ¿Cuál es el tiempo? ¿Cuál es el alcance de la instalación? Y también tenemos un equipo de apoyo a la gestión. Si hablamos de las personas, nosotros, como mencionaba Pedro, tenemos presencia nacional, no voy a hablar más de eso. Básicamente somos técnicos e ingenieros especialistas en el control de contaminación, entrenados por Noria, por ICML, algunos con certificación de ICML, y también entrenados por nuestros partners o nuestros aliados como Paul Corporation o como AirSentry o como Aten2, algunas de esas firmas europeas y norteamericanas. Igualmente, pues nuestro personal cuenta con las certificaciones técnicas requeridas para el servicio que aseguren la ejecución y también de seguridad. Dentro de nuestro proceso, un ciclo así resumido de servicios, ¿no? Lo vamos en estas cinco, vamos a ver en estas cinco partes. Primero, la detección. La detección usualmente la transmite el cliente en su análisis de aceite, pero igualmente ese análisis de aceite se complementa con otros métodos de monitoreo de condición. Por ejemplo, lo que es el monitoreo 2.0, que es observar las mirillas, inspecciones visuales de campo, indicadores de colmatación. No estamos hablando de sensores, sino inspecciones de campo de los lubricadores, de los técnicos. Se dice incluso que estas inspecciones de campo, más que incluso el monitoreo 4.0, es el 85% de las órdenes de trabajo que se generan de mantenimiento. Ni siquiera las sensores en línea ahorita, sino sigue siendo el monitoreo 2.0. Entonces el hecho de solo observar agua separada, drenar el fondo del tanque y ver agua, o ver desgaste en los tapones magnéticos, ya es una señal, ya es monitoreo de condición, le llaman monitoreo de condición 2.0, ver un filtro saturado por su manómetro de presión diferencial en alerta. Luego viene el monitoreo 4.0, sensórica, junto a los análisis de aceite. Esa es como la forma de detección de la necesidad de un servicio. Esto puede ser gradualmente, ¿sí? O puede ser también como una emergencia. Y usualmente eso es algo que nos pasa. Por eso hay el tema de la planificación, que es la siguiente etapa. Una vez definidos los objetivos de limpieza, debemos conocer los parámetros del activo. Eso es importante, los levantamientos. Para eso nos apoyamos con unas aplicaciones que tenemos en smartphone, se llama Rangus App, donde el técnico o el ingeniero de campo hace el levantamiento de la información, esta queda registrada para poder después estimar la capacidad de respuesta. ¿Recuerdan la tabla que vimos de diferentes tecnologías? Saber cuáles son los contaminantes, los parámetros del activo, volumen, presión, las conexiones de tubería, el tipo de lubricante, los parámetros de operación, si está en parada o no, y eso digo, si quiere mantenerse la operación, y lo otro, la parte de logística y seguridad. Una vez detectamos y planificamos, comienza la ejecución con la instalación, las adecuaciones hidráulicas, los procesos de filtración o acondicionamiento, porque puede ser un tema netamente remoción de barnices, también de partículas, pero en un turbogenerador requieren a veces básicamente remoción de barnices o agua. La limpieza de los tanques, si hay trasvase de fluidos nuevos o flushing, todo esto es la parte de la ejecución. Allí nos apoyamos con la plataforma de monitoreo multimodal. También es otro desarrollo de Rangus para poder en tiempo real estar realizando el monitoreo o subiendo toda la información y toda quede registrada en ese activo y quede una trazabilidad para que al final se pueda reportar. La cuarta fase de este ciclo de servicio es la verificación. ¿Ya? Y entonces ahí es donde viene todo el monitoreo en línea, fuera de línea, monitoreos de contraste con otros laboratorios aliados, mediciones después del servicio, cuando arranque y comience el posicionamiento de la máquina o el asentamiento de los mecanismos que se generan
nuevas descargas de contaminantes que no se prevén antes en los servicios de ejecución. Entonces hay que verificar y muchas veces nos quedamos a los procesos de arranque hasta que el nivel de limpieza quede estabilizado en el objetivo. Contrastamos también con análisis de filtros usados para capturar información muy interesante y es diseccionar y observar qué es lo que nos dicen los filtros. Es una información muy valiosa porque en los procesos de arranque se puede saber qué es lo que está pasando o incluso en los mismos procesos de flushing, qué es lo que está en los depósitos. Y finalmente, pues la mejora continua, igualmente somos nosotros una empresa certificada, entonces en nuestro proceso de mejora continua, todo lo que son las soluciones de causa raíz que se recomiendan al cliente cuando tenemos presencia en estos servicios, pues aprovechamos para hacer la auditoría y dar unas recomendaciones para que se elimine la causa raíz, que se implementen buenas prácticas y al final tengamos una prevención y, y un acompañamiento a lo largo del ciclo de vida del activo. Bueno, aquí hay un tema que se llama filter check, que también es un desarrollo que posteriormente lo podríamos ver, y es que se puede revisar el cambio de los filtros a través de una plataforma digital y podemos saber cuándo hay una saturación prematura, y eso es información valiosa. Hablamos en este webinar de lo que es monitoreo inteligente. Este monitoreo inteligente es, desde nuestro punto de vista, complementar las técnicas anteriores que nos han dado muy buenos resultados con las nuevas tecnologías. Esto de las nuevas tecnologías lo llamamos ahorita en el monitoreo de aceites, monitoreo multimodal, que es esa estrategia de mediciones simultáneas de ese lubricante, diferentes principios para proporcionar un contexto de interpretación. Y allí estamos hablando de los análisis de laboratorio, ¿sí? Que aquí tenemos con referencia que es periódico. Sumémosle las inspecciones de campo, lo que hablábamos de las mirillas, si hay separación de agua y si hay ferrosos o desgastes en los tapones. Y esto puede ser diario, ejecutado por los operadores. Comenzamos a integrar equipos portátiles que han venido avanzando para que periódicamente o por rutinas podamos hacer en esas visitas físicas levantamiento de la información y complementar todo esto. Y finalmente, el avance de los sensores ya nos ha pues, lanzado en una carrera para poder hacer nuevas integraciones en lo que es la sensórica en tiempo real. Y eso es lo que llamamos monitoreo continuo 4.0, pero son sensores permanentes dedicados a la máquina, máquinas sobre todo críticas. Si sumamos esto y de forma simultánea y en los diferentes tiempos, vamos a tener un mayor contexto para la interpretación. Eso es lo que podemos ver acá como complemento. Aquí a la izquierda vemos un parche o un análisis microscópico del código ISO y de un lubricante y vemos la evolución en 25 días, cómo subió la contaminación, esta tendencia. Y pues a esas son dos fotos, una del 30 de septiembre y otra del 6 de octubre. Tenemos dos fotos, dos instantáneas. Sin embargo, un sensor en línea nos da una visual diferente para interpretar que, por ejemplo, hay procesos que no estamos captando en esa ventana de medición que están generando contaminación y entonces ya vamos a tener un video. Podemos aquí ver que esto era un proceso de arranque, entonces en los procesos de arranque, los procesos de parada es donde más desgastes hemos observado en los análisis y en las instalaciones que hemos hecho. De ahí que comienza uno a grabar o a registrar los patrones de arranque o las curvas de campana de los arranques y de las paradas. Como esto de los sensores ha madurado bastante, entonces si vemos aquí un activo, ya a través de diferentes sensores podemos medir la salud, la contaminación y el desgaste. Vemos parámetros desde salud como la viscosidad, las propiedades dieléctricas y la degradación de un fluido. Aquí vemos una referencia, no vamos a entrar al detalle, pues también vemos en la parte de contaminación no solamente partículas que ya hablamos, sino el desgaste, y el desgaste podemos ver el tamaño y la forma. Entonces la inteligencia artificial analiza los contornos de las partículas y entonces ya una forma y esta forma la asocia a un modo de fallo o a un modo de desgaste. Entonces podemos determinar si es un tema de lubricación, si es un tema de contaminación, si es un tema de carga, a través de este análisis de la morfología de las partículas y eso se mide en tiempo real. Entonces es muy interesante comenzar a tener esa información que nos esté llegando como contraste. Igualmente la humedad y también los sensores multiparamétricos. Hay sensores que ya integran varias de estas mediciones en uno solo.
y nosotros avanzamos más, hay sistemas que ya le llaman sistemas integrados. Entonces, no todos los activos requieren las mismas mediciones, no todos los activos tienen los mismos modos de falla, o los componentes, o las operaciones. Entonces, hay una serie de sistemas integrados que van a estar adecuados para instalarse en cierto tipo de activo. Ya no es uno, no hay un sensor en ese momento que mida todo, que es lo que a veces nos preguntan. ¿Cuál es el sensor que mide todo? Y en el momento no se desarrollaba, a lo mejor está en camino, pero nos toca hacer integraciones y estudiar los modos de falla de cada activo. Y ustedes son los que tienen el conocimiento de esto. Estos datos, fíjense la cantidad de datos que comenzamos. Tenemos cerca de 10.000, 20.000, entonces comienza a aumentar la cantidad de datos. Entonces tenemos que tener una infraestructura de que estos sensores de condición de fluido se acondicionen primero bien, porque si tenemos información falseada, si estamos midiendo información que no es real y tenemos 10.000 datos, pero información que no es real, pues no estamos haciendo nada. Aquí es importante la integración y el acondicionamiento. No medir burbujas como partículas. No instalar un sensor óptico en un fluido que cuando se degrade se va a oscurecer. No instalar un sistema que, por ejemplo, tiene ciclos en donde las tuberías no están llenas y entonces vamos a estar midiendo la parte vacía de la tubería. Entonces, hay una instalación adecuada que se debe hacer para que haya calidad de datos. Y luego con la calidad de datos, pues están los tableros, lo que es en tiempo real, las señales o las alertas cuando salimos de la condición, cuando generamos un cambio en la tendencia de un cierto tipo de desgaste, es una alerta que hay que parar o que hay que contrastar entonces con otras mediciones y por eso es lo que eso nos sirve como multimodal. Y al final estos datos deben servir para hacer algo inteligente. Por ejemplo, determinar el cambio del aceite, o iniciar una filtración, una máquina de filtrado que se active cuando alcance un nivel de contaminación y se vuelva a apagar. O si llevamos las señales de filtros saturados, podemos detectar qué es lo que está pasando en paralelo en todo ese sistema de ese fluido. Y al final, pues todo esto retroalimenta a lo que es el sistema de medición nuevamente. Luego, pasando a este monitoreo inteligente, vamos a hablar de las tecnologías de filtración y acondicionamiento de fluidos. Hay varios avances, aquí vamos a presentar tres en la parte de partículas, y eso se está implementando ya en servicios en este momento. Tiene que ver con mejorar lo que es la velocidad de los servicios. Si no tenemos una muy buena eficiencia beta, que es la eficiencia de captura de un filtro, si no tenemos muy buena capacidad, podemos dejar un servicio y comenzar a darle y darle y darle horas de recirculación sin lograr un objetivo. O cambie mucho filtro, o ponga 1, 2, 3 filtros en serie para poder lograr una eficiencia. Cuando uno ve varios filtros en serie, usualmente esos filtros son de baja eficiencia, porque la filtración actualmente se puede lograr con una sola etapa de filtración, con beta 2000 y resistencia al estrés hidráulico. Eso le da velocidad y le da consistencia. Es decir, que cuando prendan o apaguen la bomba no se descargue las partículas y se sostenga a lo largo del servicio. Todos los filtros nuevos se instalan y limpian muy bien, pero a medida que pasa el tiempo van perdiendo desempeño. Entonces, eso también afecta la velocidad. Ya están fabricándose fibras sintéticas cada vez más pequeñitas. Entonces, las fibras cada vez más diminutas permiten construir medios filtrantes más eficientes que capturan más partículas en la misma área. Filtros que no generen carga electrostática, porque eso genera barniz, eso genera descargas electrostáticas y generan barniz en el aceite, y nuevos diseños de filtros que tengan no pliegues de estos estrella, que hay distribuciones irregulares del flujo, se concentran en los valles y no en las crestas, y eso hace que haya caídas de presión diferencial, que no se aproveche el área filtrante, y ya hay pliegues especiales de filtración. Esto hablando de filtración de retención directa o de partículas, los filtros que encontramos típicamente como los que vemos en nuestros vehículos o los que instalan en línea en sistemas hidráulicos o de lubricación. Adicionalmente, en algunos ejemplos o ejercicios, es bueno instalar filtración magnética. Filtración magnética en cajas de engranajes o en algunos sistemas hidráulicos sí que nos va a ayudar, porque muchas veces la cantidad de partículas que hay en las cajas de engranajes es cerca del 80-85%. Y si nosotros la capturamos a través de un ferroso como un prefiltro del filtro de partículas, le vamos a dar mucha más velocidad y mayor desempeño. Esto lo hemos hecho en varios molinos y en varios sistemas de engranajes, donde se obtiene a veces en horas el código de limpieza.
y no se satura tampoco tanto los filtros, o sea, no se genera mucha restricción. Eso es lo que en cuanto a partículas. De pronto después vamos a hablar un poco más sobre el tema de partículas. Pasemos a hablar del tema de remoción de agua. En la remoción de agua hay varias tecnologías que nosotros estamos manejando, ahí las vimos. Están lo que es la deshidratación por vacío, los filtros de coalescencia, los filtros absorbentes. Centrífugas no manejamos nosotros, realmente son equipos muy dispendiosos de mantener y muy pesados para hacerlos de forma portátil. Sin embargo, de estos equipos, tenemos unos equipos que remueven mucha agua, que son los coalescedores y lo que es los filtros absorbentes, pero con la limitante que solamente remueven agua libre y emulsionada, se quedarían acá, en esta primera fase, agua libre y emulsionada. Sin embargo, muchos de los sistemas requieren remover agua emulsionada. Entonces aquí está el principio de la deshidratación por vacío, que básicamente es succionar el aceite de un tanque, pasarlo por una bomba, dejarlo caer en contracorriente con una corriente de aire en una cámara de vacío. Entonces, esta bomba que está acá va a succionar aire, va a generar un vacío acá en la cámara y cuando se genera ese vacío, lo que hacemos es bajar la temperatura de evaporación del agua, ¿ya? Entonces, aquí hay un porcentaje de humedad de 100%, digamos en Barranquilla o en La Loma, y pasamos acá a estar dentro de la cámara de vacío a un 25% de humedad relativa. Entonces, hay una transferencia de masa de la humedad del aceite que va cayendo en pequeñas dispersiones de aceite, se divide el área y esa humedad pasa a la corriente de aire que eventualmente va a salir húmedo, va a salir un aire húmedo. Entonces, eso es lo que llama se deshidrata el aceite sin calentarlo. Y allí puede uno llegar hasta el 80% de agua disuelta, obviamente el 100% de agua libre y emulsionada y hasta remover gases o aire disuelto. Hay muy buenas capacidades y algo importante es que se anexa también la filtración de partículas y el monitoreo en tiempo real en todos los equipos. Partículas, humedad, monitoreo en tiempo real. Especialmente, este equipo que ya hay varios instalados en Colombia y también varios haciendo servicios, tienen muy buena capacidad de remoción y pueden transmitir en tiempo real y automatizarse. Alcanzar el nivel de humedad, se apagan o se reinician y podemos descargar esta información porque son completamente automatizados. Y la tercera es la remoción de barnices, que aplica mucho en estos subproductos de la degradación del aceite que van a fijarse en las superficies de los depósitos, de las válvulas, en los filtros y puede generar grandes problemas, turbinas de gas. Allí lo que estamos utilizando es una tecnología que llaman tecnología de resinas semisecas o secas, en la cual tienen una polaridad y como los promotores de los barnices son polares, entonces estas resinas van a ayudar a capturar esos promotores de barniz y el barniz se va a comenzar a fijar en estas resinas a través de una circulación a un bajo flujo. No es el mismo flujo de un purificador de agua, de una filtración, que requiere una tasa menor, pero hay muy buenas eficiencias para poder convertir esto en unos niveles de medición de la colorimetría, el MPC, colorimetría de membrana, en este caso para la emisión de barnices, hacer unos buenos cambios en algunas pares de días o semanas. Esto ya no es de horas, sino estamos hablando de días o semanas, depende del volumen. Importante que esta tecnología, también tenemos otra que se llama BRF, pues que es básicamente tecnología de filtración profunda. Sin embargo, esta última es un poco más flexible, porque no se afecta por la presencia de agua ni las temperaturas, como puede suceder en estos de membrana o en los electrostáticos. Si hay agua, se afecta el desempeño, es un poco más flexible, más guerrero. Adicionalmente, reduce la acidez. Estos son los beneficios que podemos obtener allí. Al final, todos estamos buscando reducción de costos, porque podemos evitar el cambio en aceite o podemos evitar paradas costosas. Finalmente, quería terminar con estos dos casos y pues ahí digamos que cualquier consulta, apoyo, aporte, igual les queremos escuchar. El tema de remoción de barnices en un sistema de lubricación de un generador es básicamente los depósitos insolubles en el aceite con estados de oxidación elevados aconteció y una acumulación de dichos contaminantes en los cartuchos se saturaban con mayor frecuencia y el intercambiador de calor también está totalmente colmatado.
Esto hacía que precisamente había una ineficiencia de la transferencia y entonces se calentaba más el aceite y generaba como una reacción en cadena, porque más picos calientes, más enfriamiento, pues más puntos de barnices, esa fatiga térmica no ayuda mucho. Lo que se hizo aquí fue implementar un sistema de los que vimos atrás y en 85 pasadas del volumen total se consiguió recuperar el aceite dentro de los MPCs menores de 10 objetivos. Esto hizo una eliminación progresiva y porque la concentración de barnices se fue disminuyendo, entonces comienza también a hacer una limpieza de los mismos depósitos. Adicionalmente se completó pues el código ISO objetivo y bueno, esto fue en menos de 2 semanas, como nos dice el reporte ahí del equipo de operaciones. Aquí ven la imagen del equipo instalado. El otro caso es un sistema de lubricación de turbina que tenía problemas de humedad, más de 1000 partes por millón de agua, saturación prematura de los filtros porque los aditivos estaban lavando, entonces había precipitación de los aditivos, se detectaron a través del análisis de los filtros usados y se requería básicamente unidades externas para limpiar y secar el aceite. El código hizo, la contaminación está muy alta. Bueno, aquí se implementó un sistema de remoción de humedad, que es el que vemos acá, un HLP6, en ese caso, removió el agua libre, el agua disuelta y llegó a menos de 100 partes por millón en tiempo de 48 horas, una muy buena tasa de desempeño. Al final el cliente decidió implementar la máquina, es decir, no siguió con el servicio, sino decidió dejar la máquina fija allí en vista del retorno de la inversión que tuvo, porque ahorró mucho en temas de paradas y al final, pues también esto es una forma de optimizar la ejecución de los servicios. Hace parte de ese servicio, se vuelve una herramienta para no solamente un activo, sino varios activos. Finalmente, dentro de algunas recomendaciones, ya para cerrar este webinar y dejar abierto a preguntas, sugerencias, pues mantener el monitoreo de frecuencia del aceite en todo lo que son los niveles de contaminación, humedad, desgaste, en algunos casos, pues la medición de la presencia del potencial de barniz. Algunos análisis de aceite no incluyen estas mediciones del código ISO, son básicos, o análisis de aceite de básicos, pero no incluyen los contaminantes, no aparecen ahí dentro de los reportes. Entonces se sugiere tenerlos en cuenta, sobre todo en equipos críticos, combinar las técnicas de monitoreo fuera de línea, en línea, filtrar el aceite no antes de su uso, validar actualmente el desempeño de filtración en el sistema. Muchas veces los servicios se dan porque estamos efectuando un mal trabajo en la máquina o los sistemas de control de contaminación de la máquina no están funcionando bien. Y entonces, sí, efectivamente hacemos el servicio y nos gustaría seguir haciendo servicios, pero a veces es simplemente unas mejoras de los filtros en línea o algunas actualizaciones. Entonces, eso va en tema ambiental. Somos gestión de calidad. Mantener sistemas offline permanentes en equipos críticos y actuar rápido ante presencia de agua. Eso no da mucho tiempo. Son emergencias. Saturación prematura de filtros es una alerta también. Para saber la saturación prematura de los filtros necesitamos monitorear los filtros y algunos filtros no se están monitoreando. No sabemos cada cuánto se cambian y la sola saturación de los filtros ya es una indicación de monitoreo de condición. Incremento en los barnices, entonces no son tan frecuentes, pero revisar eso y documentar resultados y los costos evitados para poder potencializar los servicios a futuro. Bueno, dejo aquí el tema. Les agradezco la atención y no sé, Mariana, si tenemos algunas inquietudes o dejamos abierto el espacio para consultas. Claro que sí, ingeniero, muchas gracias. Y sí, tenemos una pregunta en el chat de la ingeniera Alexandra, donde nos pregunta que si nosotros cuando realizamos el servicio de remoción de agua, ¿a qué temperatura se calienta el aceite? Gracias, Alexandra, por la pregunta. En los sistemas de lubricación es importante tener un control sobre la temperatura del aceite y no es una buena práctica calentar el aceite para remover el agua. Usualmente se encuentran sistemas que llaman termovacío, pero generan calentamiento del aceite. Nosotros no recomendamos eso y la tecnología que utilizamos no calienta el aceite, sino lo que hace es deshidratarlo a una temperatura, básicamente la temperatura de operación de la máquina. El equipo a veces tiene necesidad de calentar, pero solamente cuando hacemos arranques en frío para fluidos muy viscosos, ISO VG 680 o superiores. Pero para todo lo que es sistemas de turbogeneradores hidráulicos o sistemas de lubricación o reductores, no se necesita calentar el aceite
a través de esta tecnología que estamos usando, y es una de las ventajas para no degradar los aditivos y no acortar la vida al fluido. Ok, ingeniero, muchas gracias. También nos preguntan de qué material son nuestros filtros o los filtros que se utilizan en estos servicios. Bueno, hay varios. Usualmente, en el caso que vimos allí, se usa filtros de fibra sintética, fibra de vidrio, con un tratamiento para que no genere carga electrostática. Esa es una de las principales tecnologías. Sin embargo, también utilizamos en algunos casos filtros de polipropileno para algunos fluidos por la compatibilidad, filtros metálicos para lo que son altas temperaturas, por ejemplo, aceites térmicos, y también utilizamos algunas veces filtros, como dice, magnéticos y filtros de celulosa para hacer algunas capturas en pequeños sistemas, capturas de humedad. Eso es así en resumidas cuentas. Hay varios, pero la principal es fibra sintética. Listo, ingeniero, muchas gracias. No sé si alguien que esté pronto con alguna duda o pregunta quieran alzar la mano o dejarla en el chat. Vamos a dar un minuto para responder una pregunta más. Igualmente, pues Perfecto. nos pueden hacer llegar sus consultas o dudas a los correos, a nuestros canales de comunicación. Por mi lado, agradecerles el tiempo y bueno, seguimos ahí en contacto para una próxima ocasión. Claro que sí, muchísimas gracias, ingeniero. Y sí, hay una pregunta más en el chat en donde nos pregunta el ingeniero Juan David Mesa, ¿cuál sería la mejor filtración para el proceso de el área automotriz? Debe ser de la urea automotriz. Urea, Eh, urea automotriz, sí, señor. bueno, es una buena pregunta. Usualmente no hay mucha, digamos, ahorita mucha demanda de la filtración de la urea automotriz, pero usualmente lo mismo que cualquier fluido. Nosotros lo podemos manejar dependiendo de las viscosidades a través de filtraciones lentas, ¿sí? Filtraciones lentas y filtraciones que no son, digamos, para exigentes niveles de limpieza, entonces un poco filtraciones más gruesas. Algunas veces están hablando de filtraciones de medio metálico o anillos por 70 micras o 40 micras, dependiendo de la aplicación y dependiendo pues de los sistemas de sensórica que algunas veces tengan. Pero digamos que en términos generales eso y más como una idea que también se está manejando ahorita y que está en desarrollo para complementar más a futuro. Ok, muchas gracias, ingeniero. El ingeniero Juan David agradece a usted, ingeniero, por su atención y bueno, con esto queremos agradecerles nuevamente por el espacio, por acompañarnos, por haber estado presentes el día de hoy. Confiamos en que la información que pues se les compartió les haya brindado herramientas útiles, nuevas perspectivas y que pues puedan conocer un poco de lo que nosotros hacemos en Rangus en el momento de pues, brindar nuestros servicios y también darle pues un agradecimiento especial a nuestros dos expertos, de Pedro y Leonardo, por la explicación que nos dieron. Y los invitamos también a que estén atentos de nuestras próximas actividades. Vamos a seguir implementando diferentes webinars en donde pues vamos a compartir un poco de innovación, algunas experiencias. No olviden que también tenemos todas nuestras redes sociales activas para que también puedan seguirnos y como lo mencionaba el ingeniero Leonardo, los canales de comunicación también los pueden encontrar en nuestro sitio web para cualquier duda o pregunta. Que tengan un excelente día y hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.